Muy buenas. Pues nada, hoy estamos aquí con María. María, un placer saludarte. Igualmente, Alfonso. Bueno, vamos a presentarnos un poquito para quien no te conozca. Decir que María es psicóloga, ¿vale? Que es experta en neuropsicología y psicoterapeuta integradora y que además ella hace su actividad asistencial en el Hospital de San Juan de Dios en Barcelona y tiene una consulta privada, Neuroansico, además de ser docente en diferentes entidades como la UOC o Integratec. Y todo esto lo combinas con la investigación, ¿no? De la Fundación en Hospital San Juan de Dios. Así que bueno, Exacto. un placer estar aquí contigo, María. Y bueno, vamos a hablar hoy de una temática que nos incumbe mucho a todos por la sociedad en la que vivimos, que es la aceptación, que además esta aceptación como que no se entiende muy bien la palabra y da pie a muchos equívocos. Cuéntanos un poco qué es realmente la aceptación, qué significa. Pues la aceptación es clave en psicología. Sí que es verdad que en anteriores, o sea, en las actuales terapias, ¿no? Las terapias de tercera generación están mucho más en auge que antes, ¿no? Yo creo que antes de explicar qué es la aceptación, quizás deberíamos de indagar un poco en qué estrategias son las que habitualmente nos encontramos, ¿no? Para así poder hilar con el concepto de aceptación, ¿no? Que yo en consulta lo que me encuentro mucho, el tipo de estrategia que más abunda es la estrategia de evitación, ¿no? Que es lo que hablamos de, bueno, de escapar, la tendencia de escapar del malestar o de la incomodidad, ¿no? Un ejemplo muy claro podría ser pues cuando tenemos vértigo, ¿no? Imagínate que tú un día subiendo por las escaleras, esas escaleras que tienen ahí huecos, ¿no? Entre escalón y escalón, te aparece ahí como cierto malestar, ¿no? Cierta incomodidad o te conecta con algo del cuerpo, ¿no? Entonces decides que mejor no seguir, no subir ese tipo de escaleras, ¿no? De repente ese miedo se amplía y ya no solo en esas escaleras, sino que dices, ostras, imagínate que me vuelva a dar esta sensación en cualquier escalera, así que prefiero no utilizar ningún tipo de escalera. Y de ahí, imagina que me puede dar no solo con la escalera, sino con cualquier cosa que tenga cierta altura, así que dejo o prefiero no asomarme en ningún balcón o ir a ningún bar en terraza o lo que sea, ¿no? Esto lo que nos dice o lo que ocurre es que el miedo nos va comiendo terreno, se va ampliando y mi capacidad de movimiento cada vez es menor, ¿no? Entonces lo que hago es cada vez ir escapando de situaciones por evitar sentir esa emoción desagradable, ¿no? Y ahí lo que pasa es un conflicto entre nuestras dos partes, una parte que me está diciendo estoy sintiendo miedo y una parte que me está diciendo no quiero sentir miedo, ¿no? Eh, y aquí aparece la gran frase, ¿no? Que es lo que resiste persiste y lo que acepto se transforma. Eh, y lo que nos está diciendo con este ejemplo del vértigo precisamente es esto. Si yo me resisto a sentir ese miedo, lo que está pasando es que persiste constantemente ese miedo y de hecho cada vez se está haciendo más grande, cada vez me está comiendo más terreno y puedo hacer menos cosas, ¿no? Claro, además que yo pienso que esa estrategia de evitación no es adaptativa porque no me permite solucionar la causa que me está generando ese miedo. O sea que yo creo que es como si estuviéramos metiendo el problema o el miedo debajo de la alfombra, acumulando todo eso y llega un momento en el que aparece cuando menos te lo esperas o cuando menos quieres y además como que se va haciendo la bola de nieve cada vez más grande. Y creo que, bueno, eso si a lo mejor se te da en ese ejemplo que estás poniendo del vértigo, al final como hay un denominador común que es el miedo, ese miedo saldrá en forma de vértigo en esa situación, luego saldrá en forma de en otra situación y bueno, al final esa parte de responsabilización de uno mismo, si no se trabaja, no conseguimos nada, ¿no? Ujú, efectivamente. Y volviendo a esta pregunta que tú me dices de aceptación, ¿no? Cuando ya sabemos esto, qué es la evitación y qué es lo que implica la evitación, ¿qué significa eso de aceptación? Pues igual que la evitación lo que hace es, exacto, la evitación lo que hace es no enfrentarme a la emoción, la aceptación precisamente hace todo lo contrario, que es acoger o ser consciente de esa emoción, ¿no? Y reconocer básicamente la emoción, tolerarla, ¿no? Y asumir que esa emoción va a pasar. Y una cosa interesante de la aceptación es que aceptar no es sinónimo de que me guste o de que esté de acuerdo con esa emoción, ¿no? Sino que simplemente
acojo la emoción, asumo que estoy sintiendo esto, la miro de frente, ¿no? Y eso me va a permitir transformar estas sensaciones que me vienen en el cuerpo. Claro, además que el ser capaz de acoger esa sensación te ayuda a buscar respuestas, ¿no? A buscar formas de adaptarte a esto que te está diciendo, vale, pues esto me viene, no me gusta, pero entiendo que, pues, que la vida es como es y no como a mí me apeteciera. Y vale, en el punto en el que estamos, a partir de aquí, ¿qué puedo hacer yo para resolverlo? Pero claro, sí que es cierto lo que tú dices, que muchas personas se equivocan o piensan que aceptar eh, significa que estés de acuerdo con lo que te está sucediendo. Y claro, es muy complicado que algo que te duele, alguna lesión que estás teniendo, un dolor por el que estás pasando, estés de acuerdo con ello. Pues a nadie le gusta sufrir, ni a nadie le gusta tener dolores, pero forma parte de la vida, forma parte del hecho de vivir es inherente al ser humano. Y lo que tenemos que entender es que, oye, yo acepto que estas cosas pues pueden pasar, pero no me conformo. Voy a buscar adaptaciones, voy a buscar medios para salir de aquí y afrontarlo. Pero sí que es muy importante lo que tú estás diciendo. Aceptar es acoger, aceptar es entender bueno, pues que hay veces que me pasarán cosas que no me gustan o por las que no estaré de acuerdo, pero eso me tiene que llevar a buscar otro tipo de soluciones. Claro. Y afrontarlo y también dejármelo sentir. Hay una frase que se habla mucho en duelo que es esto, déjatelo sentir. O sea, yo puedo sentir miedo y afrontarlo es permitir o permitirme sentir el miedo. Afrontarlo Claro, no es evitarlo o intentar que se vaya, ¿no? Que claro. muchas veces asociamos el afrontar, ¿no? Con que no esté o que se vaya o que sea menos. Pues Claro. no, pues Además que todos estos síntomas o estos, pues bueno, un estado emocional que te haga sufrir o un dolor o cualquier situación que no te guste, es una respuesta de nuestro organismo que te intenta avisar de algo, ¿no? Te intenta comunicar un mensaje. Y si nosotros no aceptamos ese mensaje o no aceptamos esas sensaciones y las evitamos o las camuflamos, estamos perdiendo la oportunidad de escuchar a nuestro cuerpo el mensaje que nos quiere mandar, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa parte es muy importante aceptar, no solo para entender y para ser capaz de sentir, sino para también escuchar al cuerpo las necesidades que tiene, que al final, pues bueno, yo siempre le digo a mis pacientes que tu cuerpo no te puede decir, oye, Alfonso, ya está bien, deja de fastidiarme con esto, sino que al final la única forma que tiene de comunicarse con nosotros es a través de síntomas, a través de enfermedades, véase dolor, véase ansiedad o lo que sea, y que yo tengo que entender que yo no siento eso porque a mi cuerpo le dé la santísima gana, sino que cumple una función y que intenta protegerme de alguna cosa. Y la clave es, pues, poder acogerlas, poder sentirlas y decir, vale, ¿qué me quieres decir? ¿Qué puedo estar liándola y qué puedo estar haciendo para que tú estés sufriendo y me tengas que expresar esa sintomatología? O sea que, bueno, has dado en el clavo. Además, ahora estoy haciendo una formación de trauma y hablan mucho de esto, de lo que nos dice el cuerpo, ¿no? Nosotros, el sistema límbico es un sistema que tenemos justo dentro, ¿no? En lo más profundo del cerebro y es el que se dedica a gestionar la emoción. Y en trauma se dice, ostras, si yo no proceso, no elaboro la emoción, el sistema límbico va a intentar gritar de alguna manera va a intentar explicar eso que te ha pasado, ¿no? Y que tú no estás procesando. ¿Y cómo lo grita o cómo lo explica? Pues en forma de dolor, seguramente, pues dolor de espalda o malas digestiones o cervicales o ansiedad, etcétera, ¿no? O sea que claro. efectivamente hay que atender el cuerpo, toda la razón. O sea que al final, digamos que todo esto que estamos hablando ahora es como una respuesta al por qué tenemos que aceptar las cosas que me hacen sufrir, porque al final aquí una cosa que tenemos que entender, ¿no? Que el dolor y el sufrimiento son totalmente diferentes y que hay ciertas personas que están pasando por una situación en la que sufren mucho y dicen, oye, ¿por qué tengo que aceptar yo esto si a mí me hace sufrir un montón y no me gusta y no quiero? Pues porque también lo estábamos diciendo, pues porque primero, esas sensaciones que tú estás teniendo te están intentando comunicar algo y tienes que escucharlas y tienes que llevar a cabo una serie de cosas y sobre todo porque también tendrán que entender la diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento. ¿Qué opinas tú de esto? Has hecho súper buena apreciación, efectivamente, ¿no? Si te decimos, hay que aceptar, ya, porque no me da la gana aceptar sufrir, porque voy a tener que aceptar esto, ¿no? Has hecho muy buena apreciación entre la diferencia entre dolor y sufrimiento, efectivamente no es lo mismo, ¿no? Buda decía una frase que era,
el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ya que el dolor lo que nos dice, bueno, es que nos dice que estás vivo, o sea, forma parte de la vida, el dolor va a pasar, ¿no? Sin embargo, el sufrimiento es una interpretación a ese dolor. Entonces, podemos incidir en cómo gestionar ese dolor y así bajar el sufrimiento, pero el dolor va a pasar, ¿no? Y ahí enlazamos también con otro concepto que hemos hablado antes de que tenemos mucho miedo al dolor, tenemos mucho miedo mucho rechazo a las emociones desagradables, ¿no? Y de hecho nos encontramos, yo en consulta me pasa parejas que vienen de relaciones insufribles, relaciones que están, bueno, que no, ninguno de los dos cubre sus necesidades, pero me mantengo en esa relación por miedo al dolor que pueda sentir al dejarlo, ¿no? O sea que evitamos mucho eso. Mm. Estaba leyendo yo hace poco un libro de un autor que se llama Mark Manson, que habla de que la vida está llena de problemas y que tenemos que elegir qué problemas queremos transitar. Y me parece que viene muy al caso porque es importante entender que, oye, pues que simplemente el hecho de vivir ya lleva implícito que, pues bueno, que tengamos situaciones de sufrimiento, que tengamos situaciones de dolores y ahora cómo yo las interprete, cómo yo les dé el valor o cómo yo las perciba, pues eso puede determinar entre una cosa u otra. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que la gente piensa que esto es una utopía y que no tenemos que tener nunca dolor, que no tenemos nunca que sufrir, y cuando eso llega a nuestra vida como que nos alarma, porque decir, oye, ¿qué es lo que pasa? Que esto está sucediendo, oye, que no tiene por qué pasar nada, nada grave, nada malo. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos tolerancia a ello. No tenemos tolerancia a ello porque no nos gusta sufrir, no nos gusta tener dolor, nos gusta que todas las emociones sean felices y todas sean súper agradables, y cuando nos llega una que no nos gusta o que nos hace sufrir mucho, pues como que la queremos rechazar. Volvemos ahí a lo que decías al principio de que la estrategia más habitual es la de evitarla. ¿Por qué? Porque no me quiero enfrentar, porque ese enfrentamiento me provoca un sufrimiento. Responsabilizarme de ciertas cosas me provoca un sufrimiento. Pero claro, aquí ya tenemos que elegir en cierta medida. ¿Qué prefiero? ¿El sufrimiento de tomar una decisión importante que luego me va a beneficiar a largo plazo o el sufrimiento de no hacer nada al respecto y sufrir porque todo sigue igual? Claro. Y de hecho, también es que culturalmente lo que nos enseñan es que hay emociones positivas y emociones negativas. Es decir, ya hay una connotación de que hay emociones que tenemos que sentir y emociones que no tenemos que sentir. Esto es el enfoque cognitivo-conductual que aparece en los 70, habla de esto, de emociones positivas y negativas. Y en la actualidad, en las terapias de tercera generación, ya no hablamos de emociones positivas y negativas, hablamos de emociones que pueden ser más o menos agradables, pero las emociones todas tienen una función y de hecho la clave es averiguar qué función está teniendo en mí esta pena o este miedo, ¿no? ¿Qué me dice esta pena o no? Si el miedo hablara, ¿qué me diría? ¿Qué me está contando esto? Claro, aprender un poco a escuchar nuestro cuerpo y ser capaz de sentir no solo las cosas que nos agradan, sino también las que nos desagradan, porque estas también tienen una función y tienen un mensaje y al final, pues lo que tú has dicho, al final la sociedad yo creo que nos ha metido en la cabeza a base de, bueno, sociedad, pues eso, también amigos, familiares. Pues hoy estoy un poco de bajón. Ah, bueno, pues venga, no te preocupes, distráete, ponte la tele, ponte algo que te haga reír. Oye, no, pues tengo que también transitar. Y me viene al caso un ejemplo que me pasó a mí. Hubo una vez que tenía que hacer una llamada con una persona, teníamos que grabar un vídeo y se me fue la conexión. Luego cuando entrábamos se me iban las luces, hubo muchos problemas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, al final lo conseguimos hacer a medias. Se fue la batería del móvil, un caos absoluto y total. ¿Qué ocurrió? Pues que yo estaba justo en una reunión familiar, había sido por un cambio de hora. Habían Vale, cambiado la hora en España y esa persona vivía fuera de España y no habían cambiado la hora. Entonces, el día llegó y ya las horas se habían descuadrado y yo no estaba preparado, y estaba con la familia. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, yo ya terminé la llamada porque se había acabado la batería del móvil y yo estaba enfadado, estaba molesto y me decían, pero no te preocupes. Y digo, si no me preocupo, solamente te estoy expresando mi malestar. Necesito desahogarme, yo ya he hecho mi trabajo, he dicho, bueno, pues no pasa nada, esto es lo que hay, ya lo repetiremos, pero necesito expresar y contarte mi malestar y mi enfado. Eso no quiere decir que yo me esté hundiendo, pero necesito que me dejes expresarlo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la gente no está cómoda o no estamos acostumbrados
a permitir que una persona llore o que una persona se enfade, y eso es humano. Lo que realmente habría que tener trabajo es si estoy llorando todo el día o si estoy enfadado todo el día. Pero si yo de forma Claro. puntual necesito expresar unas sensaciones, pues oye, eso es gestión emocional. Eh, Ujú. y no pasa nada porque tengas rabia, no pasa nada porque tengas una emoción que te haga sufrir, siempre y cuando esa emoción pues, no se intensifique o no perdure en el tiempo demasiado. Total. Bueno, aquí es lo que en psicología se llama el rescate. O sea, cuando una persona me está expresando su emoción, que es una emoción desagradable, lo que me pasa es que si yo empatizo, me conecta con esa emoción. Entonces me generan emociones desagradables. Como no me gusta esto, lo que intento es rescatarle de esa emoción. No, no, pero ponte tranquilo, venga, nos vamos de cañas y se soluciona todo, ¿no? Entonces, el rescate lo tenemos muy por la mano y pensamos que es lo que necesita la otra persona, pero realmente es porque yo no quiero conectar con la emoción que me está explicando el otro. Mm. Claro. Oye, y luego también hay una cosa que quiero que hablemos y es porque mucha gente, aparte de no entender realmente lo que es el significado como tal de aceptar, lo confundimos mucho con la palabra resignarse. Es decir, a mí me ocurre una cosa y digo, no, tienes que aceptarlo. Y digo, vale, pues vamos, me tengo que joder y me tengo que aguantar. Y no, al final hay una diferencia ahí muy importante, ¿verdad? Explícanos un poco eso. Bueno, la resignación es como rendirte a la situación, ¿no? El rol que tú tomas cuando te resignas es un rol pasivo, en el que no puedo hacer nada. Me jodo, como tú dices, me jodo y no puedo hacer nada. Sin embargo, la aceptación, el rol que tomas es un rol activo, porque estoy siendo consciente de lo que me está pasando, estoy asumiendo, estoy procesando, estoy elaborando. Sin embargo, la resignación la estrategia que utilizo es una estrategia, o sea, pongo el foco en el otro, es decir, como yo no puedo hacer nada, la responsabilidad la tiene el otro o la tiene la situación o tal, entonces tiro como balones fuera. Cuando yo no pongo la responsabilidad en el otro, yo estoy vendido porque no puedo hacer nada, porque no tengo la responsabilidad de nada, ¿no? Sin embargo, la aceptación sí te pone la responsabilidad en ti, vale, ok, asumo, veo que me está pasando esto, observo que tengo mucha pena y la elaboro y la trabajo, ¿no? Mm. Claro. Además, también supongo que hay un factor ahí que nos puede complicar, sí, nos puede perjudicar, que es el exceso de control. ¿Por qué? Porque una persona que está acostumbrada a controlarlo todo, le dices que acepte que esto es así y que no puede controlarlo y es como que le estás matando, ¿no? Como a mí, que yo siempre lo tengo todo medido, que lo tengo todo calculado, que sé cómo hacer las cosas, ahora de repente me sucede esto y tienes que aceptarlo. No, no, no. Esto tiene que ser de esta forma y de la otra. Y al final estás ahí luchándote y en vez de aceptar, estás negando pues, Claro. bueno, pues todo esto que está ocurriendo. Y ahí como yo creo que el control puede perjudicar un poco esa parte de aceptar, ¿no? Lo que pasa es que es un falso control, porque si volvemos al ejemplo del vértigo, yo lo que estoy haciendo es cada vez me estoy escapando de situaciones para evitar sentir la emoción y ahí no estoy controlando mi vida. La que me está controlando es la emoción, o sea, es la emoción que decide qué puedo y no puedo hacer. Entonces siento realmente mucho descontrol, o sea, o sea que, ¿no? Esta sensación de si acepto significa que no puedo controlarlo, quizás es una sensación falsa de control, ¿no? Es verdad que cuando tenemos control de las cosas, esto nos da seguridad y es normal que busquemos sentir el control, ¿no? Pero, ojo, cuidado con que realmente tengamos ese control o no. O sea, Claro, el, el y además puede ser incluso contraproducente, porque el hecho de controlar, en cierta medida, te hace negar lo que está ocurriendo. Y al final, pues hay cosas en la vida que uno no puede controlar y que no tiene control. Entonces, es importante también muchas veces soltar el control para no sufrir o para no sufrir más de la cuenta, porque uno tiene que entender que en la vida hay cosas que no vas a poder controlar. Y si tu intención es querer controlarlo todo, vas a sufrir más de la cuenta. Entonces, hay una alternativa mucho más sana, que es la que estamos hablando, que es la de aceptar que no siempre puedo tener el control y que a veces las cosas suceden como no me gustaría y que no pasa nada por ello y que puedo también aprender de toda esta situación o bueno, pues simplemente me puede servir para no volver a caer en el mismo error o protegerme de alguna forma. Ujú.
100%, efectivamente. En todas las situaciones hay factores que están bajo mi control y factores que no están bajo mi control. Si yo intento controlar lo que está fuera de mi control, la sensación que voy a tener constantemente es de insatisfacción o frustración, porque me pongo un objetivo que es imposible de alcanzar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo proponer a mi pareja hablar, esto está bajo mi control, pero no está bajo mi control que mi pareja acepte hablar, ¿no? Entonces, tener muy claro qué es lo que está sobre mi responsabilidad y qué es lo que no, evidentemente, es soltar, pero no es nada fácil esto, claro. Claro. Muy importante el tema de la aceptación. Al final, creo que como muchas cosas en la vida, tenemos que aprender, ¿no? Porque la palabra aceptación puede ser fácil de entender, pero luego más complicado de aplicar. Y al final, Mm. pues yo creo que esto es un proceso de entrenamiento de ir aceptando diferentes cosas que no te gustan, sobre todo para soltar un poco pues todo lo que lleva implícito la lucha, el control, lo que estamos hablando. Muchas veces el aceptar es soltar. Es el soltar tu exceso de control sobre las cosas y decir, bueno, pues mira, me entrego, acojo lo que me venga y voy a intentar pues hacerlo lo mejor que pueda y ya está. Se me ocurre un ejemplo que viene aquí al caso de la aceptación, una cosa que me pasó a mí. Y es, bueno, que viene un poco en relación a la no aceptación y a los síntomas que mi cuerpo expresa, pues esto que decíamos al principio, de si yo no escucho qué es lo que está ocurriendo dentro de mí, no me puedo responsabilizar de ello. Y si lo intento evitar y camuflar, luego pues sale con más fuerza. Me acuerdo que pues un día, no sé ni cómo ni por qué, me empecé a dar cuenta, empecé a observar que salivaba más de lo normal. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, pues bueno, al principio no le di mucho bombo, pero luego ya, cada vez que tragaba, me fijaba y me daba cuenta y decía, vale, estás salivando demasiado. ¿Qué es lo que pasa? Que al final eso me provocaba malestar en el estómago. Entonces yo decía, vale, cuanto más trago, más malestar tengo en el estómago. Por lo tanto, tengo que no salivar tanto. Y al final eso me llevaba a un bucle de que cuanta más atención le prestaba a mi salivación, más salivaba. ¿Qué es lo que Ujú. ocurrió? Pues bueno, al final yo que manejo un poco ya toda esta parte del control de la mente, del cuerpo y demás, me di cuenta de que estaba cayendo en el error de pues una hipervigilancia, de un exceso de control y que estaba siendo presa un poco de mis pensamientos y de mi mente. Y me di cuenta porque cuando estaba entretenido no salivaba tanto. Y dije, vale, si hubiera un problema fisiológico, si hubiera un problema, alguna patología, pues sería más notable, pero ¿por qué cuando estoy entretenido y cuando no estoy vigilando mis síntomas, esos se van? Y en el momento en que me doy cuenta, se vuelven a aparecer. Y al final lo que hice fue, pues, por lo que hemos hablado, interpretarlo de una forma diferente, darle un valor diferente y decir, vale, no tengo por qué tener problemas estomacales solo por culpa de esto, y si los tengo que tener, pues los tengo. Entonces al final yo llevé mi propia estrategia de, bueno, pues voy a salivar hasta que me aburra de salivar y hasta que no me quede ya más saliva. Y lo que hacía era tragar con más ímpetu, como para intentar perder el miedo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final es lo que ocurría, en mi caso me di cuenta de que yo le tenía miedo a salivar, estaba empezando a tenerle miedo a salivar para no tener malestar estomacal. Entonces lo que hice fue como una propia terapia de choque, decir, vale, pues voy a salivar hasta que se te pase la tontería. ¿Y qué es lo que ocurría? Que cuanto más ganas tenía de salivar, más se me iba la mente luego a otra cosa y me distraía. Entonces al final fui perdiendo el foco y me di cuenta de que cuanto más me enfrentaba un poco a ese miedo de no salivar, pues se me iba olvidando. Y al final, pues bueno, me di cuenta de que cuando acepté que tengo que salivar y que si tengo que salivar las veces que sea, pues así será y ya está, y acogí un poco esas sensaciones desagradables y me enfrenté un poco a mis miedos y a mi saboteamiento mental, pues esa salivación se iba cortando. Y me hace mucha gracia porque al final la clave en ese fue aceptar que si tengo que salivar 1000 veces, salivo 1000 veces y que no pasa nada y que al final todo es producto un poco de mi vigilancia. Ujú. Totalmente. Me Ujú. pareció muy curioso. Bueno, entonces, una vez hablando de todo esto de la aceptación, de la terapia de aceptación y compromiso, tenemos, pues bueno, unos ejemplos que nos ayudan un poco a contrarrestar este exceso de control, esta falta de aceptación y este exceso de resignación o de no estar de acuerdo. Y ya tenemos una terapia que yo, bueno, no le llamo terapia, le llamo estilo de vida, que es el mindfulness. Ujú. Que, bueno, consiste un poco, ahora nos hablarás tú sobre todo de ello, de vivir un poco más el presente. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? Total. Bueno, es una
como tú dices, es una filosofía de vida. Yo trabajo en terapia mucho con mindfulness y siempre les digo a los pacientes, empezamos como una técnica, como una herramienta, pero lo ideal es que esto acabe siendo una filosofía de vida, ¿no? O sea que el mindfulness nos ayuda a trabajar esa aceptación que hablábamos antes, ¿no? Y sí, sí, es una súper herramienta que nos permite, ¿no? De hecho, la traducción de mindfulness al castellano es atención plena. Entonces me permite estar plenamente, ser plenamente consciente de lo que está pasando aquí y ahora, básicamente, ¿no? Nosotros tenemos tendencia, por un lado, a anclarnos mucho al pasado, que son esas rumiaciones, y si le hubiera dicho esto, y si no le hubiera llamado, y si mi jefe le hubiera respondido esta otra cosa, ¿no? Que es ese anclaje al pasado, o tenemos tendencia también a anclarnos al futuro, que es la anticipación, ¿no? Y si no llego a final de mes, y si me despiden del trabajo, y si no apruebo las oposiciones, por ejemplo. Entonces, constantemente estamos anclados o al pasado o al futuro. Y esto me genera intranquilidad, insatisfacción y sintomatología, incluso sintomatología ansiosa, ¿no? Entonces, el mindfulness lo que te permite es reorientarte y anclarte al presente, estar en el aquí y en el ahora, no anticipando o yendo hacia atrás, sino estar aquí en el presente. Uh-huh. Yo, además, es que pienso que creo que debería de formar parte de la sociedad porque es un remedio al mal que tenemos hoy en día, que es que vamos como pollo sin cabeza por la vida. Vamos con ese piloto automático puesto de que estamos lavándonos los dientes y estamos pensando en otras cosas. Estamos duchándonos y estamos pensando en la cena. Vamos andando por la calle y estamos mirando el móvil o estamos pensando en otras cosas y no estamos prestando un poco atención a lo que tenemos delante. Y luego, pues te chocas con una farola, luego se te caen las cosas, luego metes la cuchara a la basura y el yogur a la pila. Entonces, te suceden un montón de cosas que al final es, pues eso, pues por ir con ese piloto automático por la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces ese piloto automático te lleva a estar pues anclado en cosas de atrás que te generan mucho malestar, insatisfacción y lo que tú dices, y mucha frustración, o nos anclamos al futuro, el qué pasará, el a ver si sucede esto, a ver si mañana estoy mejor, a ver si estoy peor, y nos genera mucha ansiedad. Y creo que el mindfulness, ahora me lo digas tú, es una muy buena opción para contrarrestar todo este estrés generalizado que hay ahora mismo como sociedad y ese piloto automático en el que todos estamos un poco inmersos a veces, ¿no? Mm. Sí, este ruido mental que tenemos constantemente o ese ajetreo mental, el mindfulness nos permite como mitigarlo, ¿no? De hecho, hablas mucho de piloto automático y en mindfulness hay dos modos, ¿no? Ellos definen dos modos, el modo ser y el modo hacer. El modo ser es cuando ponemos el objetivo en el camino, en el proceso, mientras que el modo hacer es cuando ponemos el objetivo en la meta, ¿no? Y es ese piloto automático del que tú hablas, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando aprendemos a conducir, aprendemos y estamos siendo muy conscientes de cada movimiento que hacemos en el coche. Poco a poco automatizamos ese aprendizaje y acabamos poniendo piloto automático y nos pasa eso de, ostras, he llegado a mi casa y no sé ni qué calle he cogido, ¿no? Claro. Entonces, lo que fomenta el mindfulness es ese modo ser, ¿no? Donde el objetivo pues sea el proceso y estar en el presente y en el proceso. Utilizamos mucho, y también retomando un poco lo que habíamos hablado del cuerpo, por ejemplo, me duele la rodilla y lo que hago es me chuto un ibuprofeno, ¿no? Y sigo haciendo mi vida, ¿no? Eso es no atender al cuerpo, eso es no estar en el presente y no estar atendiendo, conectándome conmigo mismo, ¿no? Eso es ir en piloto automático total. Si me duele la rodilla, oye, ¿qué me está diciendo esta rodilla? ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿No? O sea, un poco atender y conectarme, eso sería el mindfulness. Y además, ¿qué crees tú, por ejemplo, que puede aportar? Vamos a hablar un poco de qué le puede aportar a una persona que tiene dolor o que está sufriendo mucho la práctica del mindfulness. El mindfulness tiene muchos beneficios, pero es verdad o sea, beneficios de diferentes sistemas orgánicos del cuerpo, ¿eh? Pero yo te hablo de los beneficios que los pertinentes de ahora, ¿no? Que hablan de la psicología y de la neuropsicología, que es a lo que yo me dedico. Yo te diría que el beneficio, lo que se ha visto, ¿no? En investigación, te diría que hay tres beneficios. Uno que habla del bienestar, ¿no? De la calidad, de la sensación subjetiva de calidad de vida y luego beneficio cognitivo y beneficio emocional. Cuando hablo del bienestar, te explico el estudio que es muy chulo. Se hizo un estudio con resonancia magnética que hicieron
pues un conjunto de universidades americanas y lo que querían ver era cómo era un cerebro de una persona que meditaba, que hacía mindfulness y una persona que no meditaba. Y lo que vieron es que cuando nosotros no hacemos nada, se nos activa una red que se llama la red por defecto, que se activa en áreas anteriores, ¿no?, del prefrontal, junto con áreas parietales, áreas más posteriores, se activa toda una haz de fibra, ¿vale? Y estas áreas, ¿no?, la llaman las áreas de la preocupación, porque son las áreas que activamos cuando no hacemos nada, que estamos, ostras, tendría que hacer la compra y además no sé si mi jefe me va a dar la reunión que quiero, ¿no? Y estás tú elucubrando, imaginando ese diálogo interno que estás a full con ese ajetreo, que es pues lo que comúnmente llamamos montarte películas, básicamente, ¿no? Entonces, lo que se sabe es que esta red por defecto está relacionada con la baja calidad de vida, digamos, con la baja sensación de bienestar, ¿no? Y esta red por defecto se activa mucho en nuestro día a día, se activa casi un 50%. Entonces estamos muy activos en esta parte. Y lo que vieron en resonancia magnética es que las personas que practicaban mindfulness, cuando comparaban un cerebro de una persona que hacía prácticas y un cerebro que no hacía prácticas, veían que esta red por defecto se activaba menos. Por tanto, como se activaba menos, había menos sensación de preocupación y su sensación vital, su sensación de satisfacción vital era mayor. O sea, que el propio mindfulness lo que mejora, ¿no?, es esa satisfacción vital y esa sensación de bienestar, de estar en paz, de estar tranquilo, ¿no?, de no tener ese ajetreo. Yo creo que mis pacientes están cansados de que les hable de la red neuronal por defecto, que es esa que Total. comentamos cada vez que nos vienen preocupaciones y estamos ahí divagando. Y lo bueno que tiene que, por ejemplo, cuando estamos con dolor, ¿qué es lo que pasa? Que ese dolor nos preocupa y al final pues estamos divagando en las posibilidades que nos puede suponer ese dolor, ¿no? De mañana me pasará tal, no me recuperaré nunca, y lo que no nos damos cuenta es que estamos sobrealimentando esa red neuronal por defecto con toda esta divagación. Una estrategia muy buena es alimentar la red ejecutiva, la red neuronal ejecutiva, y trasladar nuestra atención al presente haciendo mindfulness. ¿Cómo podemos practicar el mindfulness en nuestro día a día? ¿Qué tips podrías dar o cómo podrían hacerlo? Alfonso, perdón, es que se me ha ido y te he hablado del beneficio del bienestar, pero no te he hablado del beneficio cognitivo y de emoción. Ah, Así muy rápido. sí. También estudio en Tokio de resonancia magnética, lo que vieron precisamente lo que tú acabas de decir, que esta parte prefrontal, concretamente el dorso lateral, que está justo aquí, justo detrás de los ojos, que es el que se dedica a la planificación, a la organización, tal, pues veían que esta área estaba más activada, o sea, las conexiones eran más fuertes cuando practicabas más mindfulness que cuando no. Por tanto, esta parte atencional de gestión de concentración, de planificación, de organización, mejora cuando haces prácticas repetidas en mindfulness. Y respecto a la emoción, lo que vieron es que el sistema límbico, que es ese sistema que antes hablábamos, que está dentro de nuestro cerebro y que se dedica a la gestión emocional, también mejoraban las conexiones con esta emoción. Y la consecuencia de esto, lo que se veía es que había una mejor gestión emocional, o sea, un mejor reconocimiento de emociones, o sea, soy capaz de entender, de comprender la emoción, y además soy más hábil a la hora de volver a mi estado basal, ¿no? Cuando yo tengo una pelea en casa con mi pareja, puedo sentir mucha rabia, puedo sentir primero calma, luego rabia, y para volver a la calma, una persona que practica habitualmente mindfulness consigue volver a ese estado basal, a ese estado de calma antes. Perdón, que me faltaba esto. Genial, genial. Te respondo al cómo practicarlo. Muy fácil, bueno, muy fácil. Hay dos formas. Tenemos un formato que son prácticas formales y prácticas informales. Las prácticas formales son pues sentarme, hacer una meditación guiada, ¿no? O sea, como más, bueno, más formal, ¿no? Claro. Y luego tenemos las prácticas informales, que es más en el día a día. Te pongo dos ejemplos de prácticas formales, que sería simplemente sentarme de una manera cómoda, accesible, y atender a la respiración, simplemente siendo consciente de la respiración, y puedes ir contando hasta 10 entre que inspiras y expiras, a hacer ese conteo. Y de esta manera me anclo al presente con la respiración. Y una segunda opción es sentarme y anclarme, no por la respiración, sino por los sentidos. Pues pasar
por los cinco sentidos, qué es lo que estoy escuchando y abrir, ¿no?, los sentidos y ver pues qué sonidos alcanzo a escuchar en la calle o de mis vecinos o tal, qué olores tengo, qué sabores tengo en la boca, qué sensaciones corporales puedo tener, ¿no? Y de esta manera anclarme al presente con estas sensaciones. Y respecto a las prácticas informales, pues en cualquier momento puedo utilizarlo, pues cuando me estoy duchando, sentir cómo el agua me está cayendo, la temperatura del agua, el olor del jabón, la textura bueno, del Esponja, contacto claro. de la esponja, gracias, ¿no? Camino, pues descalzarme y caminar, notar el contacto con el suelo o con la hierba o con la arena, ¿no? Esto ya me está conectando. Cuando friego los platos, que antes tú has dicho, ¿no? En momentos de mi día a día que me pare y me conecte con el presente, ¿no? Poner los cinco sentidos en cada cosa de las que hagamos. Si me estoy lavando los dientes, sentir el cepillo de dientes. Si estoy caminando, sentir el contacto de mis pies. Al final es sentir, que es lo que muchas veces reprimimos, ¿no? O no queremos hacer. Genial. Oye, María, para terminar, para que no se nos alargue y esto mucho y les parezca que somos unos pesados, ¿cómo pueden encontrarte la gente que nos esté escuchando? ¿Cómo pueden localizarte? ¿Tienes redes sociales? Tenemos Instagram, TikTok, LinkedIn. Las tienes de Instagram, todo, ¿eh? sí, sí. Instagram y TikTok es María Garao neuropsicóloga y luego LinkedIn, pues María Garao Rolandi. Ujú. Genial. Bueno, lo dejaremos escrito en la descripción para que cada uno lo tenga ahí más fácil, que no se nos pueda escapar ninguna letra. Y nada, bueno, pues oye, darte las gracias por este ratito contigo, aprendiendo un poco sobre qué es la aceptación, sobre qué podemos hacer, estrategias o estilos de vida que nos ayuden a aceptar mejor y a vivir más satisfactoriamente la vida. Y nada, pues un placer haber estado contigo este ratito y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso.